Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Ureña, soy el presidente de Hispanic Council y bueno, quiero daros las gracias a todos por acompañarnos en este nuevo evento, en este webinar, que recuperamos este tipo de formatos y nada, estamos encantados de contar con vuestra presencia. Nos consta que hay mucha gente de fuera de España, mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de países también de Hispanoamérica. Y nada, para aquellas personas que no conocen a Hispanic Council, que se conectan por primera vez o participan por primera vez en bueno, en una actividad nuestra, contaros que Hispanic Council es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos, que tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Y bueno, en los últimos casi 8 años, pues hemos construido una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestros contenidos, que los comparten, que los leen a través de las diferentes redes sociales. Hemos publicado más de 20 informes sobre diferentes temas, personajes históricos, aspectos de la historia compartida entre España y Estados Unidos. Hemos más de 50 eventos en diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Ceuta, en Washington, en Boston, en fin, la verdad que hemos estado muy activos en los últimos años y siempre pues apoyando a todos aquellos que trabajan también pues, para divulgar la historia compartida entre España y Estados Unidos, y por eso estamos hoy aquí. Hoy vamos a presentar pues un libro que está teniendo bastante impacto, de lo cual nos alegramos mucho en los medios de comunicación españoles en los últimos días. Es un libro, El Norte, de la profesora Carrie Gibson, que nos acompaña. Carrie, muchas gracias por tu presencia y por acompañarnos ahora mismo desde Reino Unido. Y bueno, yo agradezco también a Pablo García, que bueno, recién incorporado al equipo de Hispanic Council como coordinador, y va a estar ejerciendo la moderación de esta conversación, que va a tener una estructura muy sencilla. Yo voy a ceder la palabra a continuación a Pablo, que va a presentar a nuestra invitada. Y bueno, pues la idea es tener un diálogo, una conversación con la autora del libro, y os animamos también pues, a que podáis hacer llegar vuestras preguntas en el chat del Zoom, de la herramienta de Zoom que estamos utilizando. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? Bueno, la verdad que nosotros hace unos días nos enteramos de que Carrie andaba por España. Nos hubiera encantado hacer un evento presencial con ella, pero bueno, contactamos con ella justo cuando estaba a punto de volver a su país, pero no queríamos dejar de organizar y de apoyar la difusión de este libro que, bueno, ahora Pablo os va a contar también que vamos a hacer un sorteo con la editorial EDAF, que es la editorial que ha publicado el libro en España, a la cual agradecemos su colaboración. Pero es el libro que animamos a que lo compréis y que lo leáis y que lo difundáis, pues tiene una tesis que nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años, ¿no? Y es que el origen de Estados Unidos, el origen de la cultura, de la esencia de Estados Unidos, pues no comienza pues con el Mayflower y con los Pilgrims, ¿no? Que llegan a las costas, a la costa este de Estados Unidos, sino que hay una parte de la identidad, de la historia de Estados Unidos que comenzó pues, unos años, un par de siglos antes, con la llegada de los españoles, ¿no? Y desde 1513 que Ponce de León llega pues a las costas de Florida, pues ahí comienza pues, toda una herencia que han nutrido y que creo que no se puede separar de lo que hoy es bueno, pues el proyecto cultural y la identidad cultural de Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues nos gustó mucho y nos está gustando mucho el libro, que estamos disfrutando mucho estos días, y por eso queríamos apoyarlo, queríamos difundirlo. Así que nada, por mi parte nada más. Os animo a que sigáis todas las actividades de Hispanic Council, que vamos a estar activos en las próximas semanas, próximos meses, con nuevas iniciativas. Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que hemos estado bueno, pues produciendo una serie de podcasts en los que hemos estado difundiendo diferentes personajes de la historia
de Estados Unidos. Y este año pues tenemos algunas iniciativas también muy interesantes. Y así que nada, por mi parte me callo, agradezco a todos vuestra presencia y cedo la palabra a Pablo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación, por estos primeros minutos. Veo que ya hay mucha gente conectada y creo que pues, podemos arrancar con Carrie. Bienvenida, Carrie. Hoy nos acompaña a este webinar para presentar el libro del Norte, editado por la editorial EDAF, traducido a español, aunque publicado en 2019, finales de 2019, acaba de salir traducido a español gracias a la editorial EDAF, que, como bien ha comentado Daniel, nos permite mañana, a lo largo de la mañana de mañana, presentar o entregar 3 ejemplares sorteados entre algunos de los participantes y de los que se han registrado a este webinar. Carrie Gibson, la autora del Norte, de la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana, es estadounidense, aunque hoy nos atiende desde Londres. Es periodista de formación, pero también historiadora, porque es doctora en historia por la Universidad de Cambridge. Ha trabajado en medios como la BBC y The Guardian. Es colaboradora académica de muchos trabajos, pero a título personal tiene ya 2 libros en su haber, uno publicado en 2014 y El Norte, que es precisamente lo que hoy nos reúne aquí en el primer webinar del Hispanic Council. Bienvenida, Carrie. Un placer. ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación y gracias por adelante la paciencia con mi español hoy, pero gracias por la invitación. Es un placer para estar aquí en línea y lamento que yo no estuviera en España, pero... Nos habría encantado hacerlo presencial, pero bueno, al final las nuevas tecnologías también nos permiten conectarnos. Muchísimas gracias a ti por atender nuestra invitación y sobre todo por prestarte a charlar hoy en español, que sé que es un para ti, es un desafío. Y, si te parece, empezamos. A mí me gustaría preguntarte, para empezar a introducir el libro, porque tú te defines como una apasionada de las pequeñas islas. Pero, ¿de dónde nace esta pasión por la historia del Caribe, el legado hispano en América, temas a los que has dedicado tus 2 obras y, por tanto, muchos años de investigación? Sí, yo nací en Ohio, en un parte de los Estados Unidos muy lejos de cualquier isla, pero mi interés en esta historia tiene 2 ramas. La primera es mi escuela secundaria y yo escribo sobre esto en la introducción del El Norte, y es donde yo aprendí español, es donde yo conocí gente que habla español, estudiantes mexicanos, y era muy importante en mi formación. La segunda es mi vida en Londres, porque en Londres yo conocí la historia del Caribe, porque hay mucha gente del Caribe con origen caribeño que vive aquí, por ejemplo, Jamaica, Barbados, y aquí empieza mi interés en la historia colonial. Y los dos, no sé, como hacer la misma, hacer una línea de investigación. Entonces, mi tesis doctorado es sobre el impacto de la Revolución Haitiana en las islas españolas, entonces Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Entonces, desde allá, yo me voy a otros lugares como otras islas por mi primer libro y próximamente los Estados Unidos. Y yo no sé, yo volví a mi país de nacimiento. Y como historiadora, porque al final esto es muy común en todos los historiadores, ¿no? Siempre
tratan de interpretar la historia de una manera. ¿Cómo has querido acercarte a la historia de la Norteamérica hispana en este libro, en el norte? Mi interpretación en mi libro es un punto de vista. Mi argumentación es que los Estados Unidos es un parte del mundo latino. Su historia está compartido con la historia de Cuba, de Argentina, de otras partes. ¿Por qué? Porque llegaron los españoles en el siglo XVI, pero también por las conexiones con otros aspectos de colonialismo, por ejemplo, esclavitud, la cultivación de azúcar. Hay cosas en común, pero la narrativa en los Estados Unidos de su excepcionalismo, American Exceptionalism, es un poco ciego de otra historia con sus vecinos. Y un historiador muy influyente para mí es Herbert Bolton, quien en los 20s, los 30s hizo la argumentación por una idea más amplio que el hemisferio, la época del América más grande, the epic of Greater America. Entonces, este idea para mí es muy poderoso todavía. Y sí, casi tiene 100 años, pero todavía es poderoso, sí. El libro del norte, para el que haya podido leerlo y si alguien no lo haya leído cuando lo compre, se encontrará desde luego una auténtica obra de investigación histórica, una recopilación de la influencia en la historia, las luces y las sombras de la presencia hispana en Norteamérica desde 1492 hasta nuestros días, prácticamente hasta la presidencia del expresidente Donald Trump. Es un repaso por la historia de Carolina del Sur, Florida, México, Missouri, Canadá, Luisiana, Texas, Nueva York, California. Y en el primer capítulo, la primera pregunta que lanzas o que tratas de responder o a la que te enfrentas es ¿a quién se permite ser estadounidense? ¿Qué sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo? ¿La última parte? Sí, me refiero a esa pregunta, ¿cómo se puede responder? Es decir, ¿hay un dilema real en torno a quién puede ser estadounidense? Es complejo, porque yo escribo también en la introducción sobre mi propia historia de mi familia. Tengo un lado de mi madre de los italianos y por ejemplo, mi abuela habló italiano, pero mi madre y yo no podemos hablar italiano porque para hacerse americano significa olvidar el pasado. Y yo creo que una perspectiva un poco más amplia, una idea de los Estados Unidos como parte del hemisferio, ofrece la oportunidad para pensar en otras maneras sobre esta cuestión, ¿quién es un estadounidense? Pero ahora la visión y versión también es muy limitada. Es una persona que hacerse americano, estadounidense, pero no es suficiente porque, mira, hay 40 millones de gente que habla español dentro de los Estados Unidos. Es como, ok, quizás para ser estadounidense significa también una persona que habla varios idiomas, pero ahora la narrativa, especialmente durante la Guerra Fría y después de la Guerra Mundial Segunda, existía una idea de estadounidense que ahora no puede sobrevivir, de verdad. A mí hay una cosa del libro que me parece muy interesante
y es cuando vas trazando las diferentes formaciones de identidad, ¿no? de esos vínculos. La primera seguramente que destacas, en la primera identidad americana, sería aquella que se forma a partir de las colonias británicas que llegan en torno a una tierra, ¿no? Después de la guerra de los 7 años, pero sin embargo va evolucionando. Luego hablas de una segunda identidad que se forma también en el territorio, que tendría que ver con los criollos, defensores de un patriotismo. Entonces vamos viendo cómo se van conformando diferentes identidades que lo que vienen a representar, ¿no? O a demostrar es la complejidad del territorio americano. Luego hablas también de la doctrina Monroe, ese América para los americanos, que esencialmente era excluyente, ¿no? para mucha de la gente que poblaba el territorio. Y luego una cuarta identidad que yo también he destacado, que he subrayado del libro, es la de, o la que genera la conquista del oeste, toda la expansión hacia el oeste de los americanos. Y tú citas a un autor que es Jackson Turner, ¿no? Que habla del significado de la frontera en la historia americana. Y claro, mi pregunta es, ya desde Jackson Turner es de finales del siglo XIX, ya desde aquel entonces se iban generando narrativas. ¿Cómo de fieles han sido estas narrativas a la historia real? Sí, esta narrativa de Frederick Jackson Turner es muy importante porque todavía vive en algunas formas. Es muy interesante cuando lees este libro porque en su libro sobre la frontera no hay ninguna mención de los españoles en California, en Nuevo México, nada. Es como una visión del tierra sin nadie, sin gente indígena, sin los españoles. Es muy interesante porque los españoles estaban en el oeste casi 300 años. Entonces es como, wow, una manera de silenciar un tipo de historia. Pero el oeste tiene un lugar muy importante en la memoria y la imaginación pública en los Estados Unidos. Y todavía hay una narrativa que existe hoy, un poquito como conquistar el oeste, ¿cómo se dice? Los conquistadores, pero no conquistadores españoles, conquistadores británicos, settlers, para fomentar nuevos espacios en el oeste. Y es muy peligroso porque estaba gente, como sabemos, la gente indígena, especialmente. Pero sí, esta historia ha escrito con toda la exclusión de las hechos de los españoles. Y, por ejemplo, las iglesias en California, por ejemplo, es ¿cómo es posible por un escritor en el fin del siglo XIX no sabía esto? Pero al mismo tiempo, esa mitología sobrevive hoy. Menor, yo creo que es un poco menor, pero es muy persistente. Y a día de hoy, ¿cuál dirías que es la narrativa más potente en Estados Unidos en cuanto al legado hispano en Estados Unidos? Es decir, de nuevo, si Turner, el historiador, en el siglo XIX no parece que fuese muy leal a la historia, o al menos la quiso omitir de forma voluntaria, la pregunta a día de hoy pertinente en 2022 es ¿cuál dirías que es esa narrativa, ¿no? Que se impone en y sobre todo si es leal a la historia o no? El narrativo hoy es mucho enfocado en inmigración de
Y yo pienso de un artículo, de un ensayo de Samuel Huntington, yo creo que en los 90s, y era muy vicioso sobre la inmigración, la comunidad hispano en los Estados Unidos. Y porque este artículo hizo la argumentación que los Estados Del es un país de protestantes, de inglés hablantes, pero entonces la narrativa del siglo XX es de la historia de inmigración, pero para mí es una lástima para reducir una historia muy compleja. Por ejemplo, sí, hay inmigración, y hubo inmigración, claro, pero de diversas gentes, de varias partes. Por ejemplo, sí, claro, era inmigración de los mexicanos en la frontera, pero también los puertorriqueños en Nueva York. Y son historias conectadas, pero diferentes al mismo tiempo. Y para reducir estas cosas y hacer más plano, esta historia es muy mal, pero en mi opinión yo hablo sobre el público, no de especialistas. Dentro de los especialistas, la historiografía es increíble y hace 30 años es una explosión de obras muy, muy, muy interesante, pero en la memoria, en el discurso público, es un poco diferente. Y claro, tú haces en algunos de los últimos capítulos atiendes mucho a finales del siglo XX, precisamente a esa inmigración proveniente de Cuba a partir de los 50, de los 60, cómo llegan a Miami, también toda la inmigración en la costa este de Puerto Rico, también españoles que llegan a principios del siglo XX, esa moda española que mencionas. En los famosos, en los años 20, en los felices años 20, ¿no? Que también se hizo muy popular también en Hollywood. Pero bueno, a día de hoy, o por lo menos el término hispano, si no me equivoco, en lenguaje federal, no se incluyó hasta hace muy poco, hasta 1975, en el sentido, ese debate terminológico que hay también entre hispano, latino, y lo han desligado a nivel federal también, si no me equivoco, de la raza, de tal manera que no, si es representativo el término hispano a día de hoy en Estados Unidos, ¿o cómo lo ves tú? Si yo no me equivoco, yo creo que hay dos categorías. ¿Usted es un hispano o no? En el censo. Y si usted es un hispano, ¿qué raza? Blanco, negro. Entonces, pero yo creo que los hispanos son la única categoría como así. Y es un poco complicado. Pero significa una comunidad increíblemente muy, muy, muy diversa. Y por eso yo creo que es complicado para definir. Y también en relación con el censo, también es el uso de la palabra latino, latina, latinx. Hay un debate muy fuerte sobre los terminología, es muy importante también. Pero sí, el gobierno en sus censos ha hecho esta manera, pero yo no sé en el futuro, especialmente si vuelve Trump, yo no sé qué va a pasar, pero sí, las categorías son distintas. Es como, ok, Hispanic no es un raza, es un étnico, y bajo étnico es como qué tipo de raza. Sí. Y volviendo un poco adentro del temario del libro, una de las cuestiones en las que más incides es en trazar la diferencia entre
el proyecto español en América, cuando llegan, y los proyectos posteriores, tanto de los franceses como de los británicos, en definitiva 200, 250, 300 años más tarde. En ese sentido, ¿cuál crees que serían las diferencias principales que no podemos olvidar o que deberíamos reivindicar entre los proyectos, tanto el español, del Imperio Español, con los imperios posteriores europeos? Sí, es una pregunta importante. Y hay diferencias, pero en general los otros imperios quisieran lo mismo de España. Otro Tenochtitlan, oro, tierra, esclavos y todo. Pero sus maneras eran diferentes, claro. Y lo que pasó en los Estados Unidos, en América del Norte, es una cuestión de escala, de población, porque los inmigrantes españoles fueron más al sur, a Nueva Zelanda, a Perú, a Cuba, y San Agustín, por ejemplo, tuvo una población muy pequeña por mucho tiempo. Pero cuando los británicos y los holandeses también llegaron a el norte, Nueva England, y ellos pudieran cosas un poco más diferentes, y porque no hubo oro, entonces ellos robaron la tierra y empezaron otro proyecto más sobre la tierra y cosas mercantiles también, con el comercio triangular entre África e Europa y las colonias, y después, claro, los holandeses, franceses y británicos ocuparon también el Caribe. Pero en los Estados Unidos, en el espacio de los Estados Unidos en el norte, los españoles nunca tuvieron la población en números significantes para competir y para proteger desde los británicos. Entonces, en correspondencia, en los papeles, en fuentes del siglo XV, hay mucho sobre entre España y Británica, Gran Bretaña, o no, Inglaterra en este momento, sobre dónde está, sobre el territorio y quién controlarlo, especialmente la parte de Virginia y el Chesapeake y esta parte. Entonces, España no pudo defender un territorio, una tierra tan grande. Al mismo tiempo, enviar más gente de otras partes del imperio también. Entonces, porque es una cuestión de tamaño y escala también. Da la sensación que las diferencias en el libro van sucediéndose y las vas puntualizando muy bien. Debo recordar que el libro es muy minucioso y muy exhaustivo con los detalles históricos. Los capítulos van alternándose y desde luego se pueden trazar, son como diferentes historias que luego se van uniendo, pero efectivamente da la sensación la historia o las narrativas a largo plazo han demostrado que sobre el Imperio Español o sobre las prácticas españolas se han quedado muy estancados o muy reflejadas en puntos muy concretos, ¿no? En esas sombras, en lo que luego se alimentó en la famosa leyenda negra, que tú tratas también de desenmarañar un poco. Me gustaría entender cuál es tu punto de vista sobre la leyenda negra, cuáles son pues sus aciertos, si los hubiera, y sobre todo cuáles son sus exageraciones con respecto de la presencia española. Pues la leyenda negra es
una leyenda. Entonces, es muy importante para entender, porque también es una manera de entender la reformación también y el desarrollo del protestantismo. Sí. Y sí, era en algunas maneras un tipo de fake news, pero, pero el uso después es que, los españoles eran peor, mucho peor de nosotros, pero esto también es fake news. Y los británicos, especialmente en la historia de, por ejemplo, historias del siglo XIX sobre la formación de los Estados Unidos, es como, los españoles son como dos categorías, uno de leyenda negra terrible, cruel, y otro como un poco más reducido, como fracaso, failures, como un poco como así, Ponce de León y su fuente de juventud, ese tipo de cosas. Entonces, pero la realidad es que todos los imperios eran terribles, violentos y igual en algunas maneras, igual en tomar tierra, igual, igual en el uso de esclavitud. Entonces, la leyenda negra tiene sus usos de propaganda, pero por los británicos, pero en mi vista es que, en mi opinión, todos eran tan peor como Malos. sí mismos, sí, exacto. Los británicos, los franceses, porque todos participaron en el trato de esclavos, del guerras contra la gente indígena, ese tipo de cosas. Entonces, no existía un buen imperio. Sí, dime. No, termina. No. Bueno, iba a decir que a lo largo del libro y sobre todo al final explicas ese camino que tú has hecho a través del territorio, también visitándolo, dando fe de que hay muchos recuerdos a día de hoy para rememorar el legado hispánico, ¿no? En el legado hispano en el territorio, en Norteamérica en este caso, y lo detallas y lo dejas por escrito. Sin embargo, da la sensación de que puede estar oculto o que se desconoce, y lo que se conoce a día de hoy, o lo que trascienden sobre todo los episodios más famosos, ¿no? Son sobre aquellos bueno, pues que están de alguna manera defendiendo ese revisionismo histórico, ¿no? Y hemos visto sobre todo durante el 2020 fue muy sonado y también durante el 2021, pero las prácticas vienen de antes, ese derribo de estatuas, esos ataques también a la historia. En ese sentido, este es un libro que trata de chocar con ese revisionismo histórico a día de hoy, patente, y trata de reivindicar esa historia. ¿Cuál es tu opinión sobre estas corrientes a día de hoy que, bueno, imperan en algunas zonas, sobre todo también en la academia estadounidense, ¿no? En las universidades, en esos movimientos juveniles? Nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso. Eso es una pregunta grande, no, pero es importante. Estamos en un momento de cambio sobre cómo pensar sobre historia y los héroes y las, ¿cómo se llama? Hazañas y ese tipo de cosas. Y es importante para entender en el pasado, por ejemplo, gente como Frederick Jackson Turner y hombres, más o menos siempre hombres de su generación, y en los Estados Unidos, en Británica, en España y donde escribieron una forma de historia de gran hombres, ¿no? De los poderosos o historias diplomáticos o historias que con el foco en la nación. Pero
hace, no sé, 30 años, 40, desde los 60, los 70, ha un vuelto muy importante y la historia desde abajo, ¿no? La historia de gente, de los microhistories, las historias de otros puntos de vista. Y el debate ahora como héroes del pasado es parte de un proceso de pensar de nuevo sobre historias, pero desde otro punto de vista, no solo punto de vista de los vencedores, por ejemplo. Entonces, especialmente también en términos de la historia de los imperios, porque es una cosa en Británica también, la punto de vista de la gente que eran colonizados y la reflexión al metrópolis también. Entonces, estamos en un momento de cambio, y porque cuando piensas sobre un momento en la historia desde otras perspectivas, es como, quizás debemos pensar en otras maneras de Colón o lo que sea. Entonces, es muy importante. No es decir, vamos a olvidar cosas, y los estatuas es una cosa muy importante, porque si destruimos todos, es posible vamos a olvidar por qué se construyeron en primer lugar. Entonces es importante para contextualizar, pero yo creo que especialmente con especialistas en la academia hay un cambio muy significante en la manera de pensar de historia, y por eso los libros, el discurso, ese tipo de cosas ha cambiado mucho también, sí. En este sentido, lo que vimos en 2021, si no me equivoco, se inauguró el Museo Nacional Latino Estadounidense, y precisamente en esa reivindicación, ¿no? En ese proceso de querer conservar, por ejemplo, las estatuas, dices, para no olvidar, museos también tienen que ser mecanismos, ¿no? Para articular. Se aprobó la construcción en 2021. Corrección. Decía que los museos son muy importantes precisamente para conservar, ¿no? La historia. Claro, como historiadora, creo que sería muy interesante que nos dijeras qué deberíamos o qué crees que deberíamos poder ver ahí representado, ¿no? En ese museo, en ese futuro Museo Nacional del Latino Estadounidense, qué deberíamos ver y qué no debería faltar en ese museo de valor legado hispano en Estados Unidos. Yo fui al Museo de la Historia Afroamericano en Washington, D.C. También, muy similar en concepto, claro. Y fue muy, muy, muy interesante y profundo. Y yo creo que el Museo de la Historia Latino tiene la oportunidad para hacer lo mismo con un impacto muy grande. A mí me gusta ver en este tipo de museo la historia de los españoles antes de la independencia de los Estados Unidos, antes de la guerra, antes de la independencia de México. Me gusta ver la historia comenzar con Ponce de León también, y no olvidar lo largo plazo de la historia. Porque hay una historia muy importante de los latinos dentro de los Estados Unidos, pero es casi imposible para contar esa historia sin
la panorama la panorama más grande, ¿no? Y con los españoles. Entonces, quiero que ellos incluyeran cosas, por ejemplo, arte de colonial, este tipo de cosas para indicar, mira, España es parte de la historia de los latinos de hoy. Yo creo que es muy importante. Yo no sé, yo no he leído nunca sobre sus planes, entonces yo no sé, pero sí, me encantaría visitar. Pero el museo de African Americans es muy bien hecho, y ojalá que el museo de la historia de latino sea lo mismo. Confiemos en que sí. Carrie, si te parece, vamos a pasar Tenemos dos preguntas de oyentes, de los asistentes. La primera de ellas, de Pablo Pérez, dice que la obra es maravillosa y muy relevante. Él habla desde Washington, residente ahí desde hace mucho tiempo, y dice que tuvo la oportunidad de leer la obra en inglés. Gracias. Y la pregunta que te hace es que quisiera saber cómo te influyó tu tiempo, el tiempo que dedicaste de estudio en el Archivo de Indias de Sevilla. Sí. Gracias por la pregunta, y leí el libro en inglés. El Archivo General de Indias en Sevilla es el corazón de este tipo de investigación, y también de las investigaciones de los libros secundarios que yo consulté también. Es un archivo increíble. Y también hay cosas que yo creo que hay cosas existen que nadie sabe dónde, porque es increíble. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas digital ahora del archivo, y todo está abierto por el público, entonces se puede buscar muchas cosas, pero hay otros que todavía está en papel, en legajos, como Papeles de Cuba, un legajo muy importante para mí. Y yo creo que nada página está digitalizada. Pero no, el archivo es importante, pero al mismo tiempo debo decir que el archivo es solo un lado de la historia. Hay otros lados que no podemos oír porque no hay fuentes. Solo, por ejemplo, solo cómo los oficiales veían, por ejemplo, la gente indígena o los esclavos. Entonces, es un perspectivo de los oficiales, pero es un recurso muy valioso, muy importante, sí. Qué bueno, espero que a Pablo le haya servido la respuesta. Cierto lo que dicen, ¿no? De si quieres que alguien no se entere de algo, escríbelo en un libro. Supongo que en los archivos te habrás encontrado mogollón de libros desconocidos y sobre todo muy interesantes. Tenemos una segunda pregunta. En este caso formula Tomis Barinov, espero haberlo pronunciado bien, y él dice que un asunto en el que te detienes a lo largo de la obra es en la raza y en la etnia. Y él dice, no hay nada más latino que un italiano de Roma, y por qué en Estados Unidos los italianos son considerados como white Europeans, ¿no? como europeos blancos, y un español es considerado como no blanco y como hispanic. Esto que comentábamos antes, él pregunta el porqué de esa diferencia. Es una buena pregunta, porque y eso es una cosa que yo exploro en mi libro un poquito, pero los italianos, yo creo que los portugueses y los irlandeses pueden pasar como white American, pero la gente latino sí no se permite. Yo creo que
Es una forma de las categorías de raíz que existía en los Estados Unidos y todavía existe. Cuando los Estados Unidos han ido la territorio de México después de la guerra entre los Estados Unidos y México, hay muchos oficiales no sabían cómo clasificar la gente porque no eran blanco, pero no eran negro. Entonces, hay un muy bien libro, se llama Marrón, Brown, por Richard Rodriguez, yo creo que sí, es sobre esta pregunta. Y también los Estados Unidos, los oficiales y lucha con definiciones de raíz. Y esto es, pero sí, no es lógico porque los italianos son inmigrantes también, pero sí, hacerse blancos es una complicación y yo creo que hay una relación con la expansión de los Estados Unidos, con Manifest Destiny. ¿Quién es un estadounidense? Gente que no, con no piel blanco, yo no sé exactamente. Entonces es como yo creo que hay una conexión con esta parte de la historia, el mitad del siglo XIX, pero sí, claro, existe hoy en el census. Otro de los asistentes nos pregunta, Jonathan Andrades, y además lo tratas en el libro, en uno de los capítulos que dedicas a la primera mitad del siglo XX, a esos felices años 20 que comentábamos, y él pregunta que cómo ha tratado en general el cine norteamericano, principalmente Hollywood, podríamos decir, en la primera mitad del siglo XX ese pasado hispano. Él hace mención a dos películas, a Horizontes de Grandeza y a Vértigo, creo, que son films del western, y o sea, que cómo ha tratado, ¿no?, el Hollywood, porque lo que tú dices, y ahora seguro que desarrollarás eso, es que la imagen que se daba en Hollywood de esos hispanos era diferente a la realidad, ¿no?, al trato que recibían real en Estados Unidos. Sí, es una buenas preguntas esta noche. Hollywood es Hollywood, ¿no? Y sí, hay mucho, durante, hasta hoy, hay muchos estereotipos de gente hispana, ¿no? Bandito, criminal, este tipo de cosas, pero yo pienso en Zorro, claro, porque por películas, por libros, y Zorro era escrito por un gringo en Chicago. Entonces, en la formación de mucho de la romantización y ese tipo de estereotipos culturales eran escritos por gente no hispano. Claro, en una manera es obvio, pero en otra manera es importante para acordarse, porque y también en Hollywood era algunos actores importantes como Dolores del Río, pero a veces ellos tuvo que hacer tu trabajo, tu película con esos estereotipos también. Y sí, pero es muy, no sé, pernicious, es pernicio, no sé cómo decir, porque existe ahora, y yo tengo una cita de un estudio sobre, yo creo que en el final capítulo sobre ese problema de estereotipos en las pantallas, en los programas. Entonces, pero sí, la idea de los hispanos de los Estados Unidos en parte era informado por gente no hispano.
desde otras partes, que viven en Chicago, Massachusetts o otras partes más lejos de California, Texas, Florida. Claro, y por lo tanto la conexión con la realidad pues sería, o tener una gran distancia, ¿no? Que se vio reflejada en sus creaciones artísticas, supongo. Hernán Elvira, lo primero dice que como profesor de español te felicita por tu español, dice que es muy agradable de oír. Gracias. Y yo reitero también el reto, yo sé que es un reto y un desafío, así que muchísimas gracias. La pregunta que hace, antes hablábamos de cuál es esa principal diferencia o las principales diferencias que podríamos trazar entre los diferentes imperios, ¿no? Y él pregunta es, ¿no crees que la voluntad de mestizaje con los indios podía ser una diferencia importante con los colonizadores de tipo anglosajón? Es algo que era también por el chat, si no me equivoco, lo tengo por aquí, José Morales, creo. Esa pregunta dice que eso, que si el mestizaje podría ser la principal diferencia, ¿no? Sí, es un punto muy, muy importante y gracias por acordarme, porque sí. Y por eso, pero hay una relación de la pregunta antes, por eso, y sobre el census también, porque los británicos, todos tuvieron su propia jerarquía del color de raíz. Por ejemplo, las pinturas de casta, claro, en México. Pero era muy diferente y más flexible en algunas maneras en el Imperio Español, sí, y el mestizaje. Y no existía en partes británicos en la misma, existían en otras formas, por ejemplo, en las ingenios de azúcar, pero entre los dueños y los esclavos era un poco diferente. Pero no se permite, por ejemplo, casarse en las zonas de ingleses. Los franceses eran un poco más similar de los españoles. Hay un palabra mestiz, es como mestizaje, es como muy similar concepto. Entonces, sí, y por eso la conexión de hoy es que, ¿qué podemos hacer con gente de sangre mezclada? Por ejemplo, que vivía en México en 1848. Ellos no son mexicanos, pero no son indígenas, pero no son blancos. Entonces, y por eso hay una conexión, quizás también con la leyenda negra, y la mezcla de sangre, esta ficción de sangre. Pero sí, mestizaje es una cosa muy importante. Y también hasta hoy, yo creo que hay gente que no, es como, pero tú hablas español, pero tú no eres español, tú eres mexicano. No, yo soy cubano. Hay mucho confundido. Con gente que no sabe bien esta parte del mundo. Y yo digo, ese tipo de gente debe saber porque es sus vecinos. Pero sí. Dos preguntas más, una última de uno de los asistentes. Okay. Fernando Criado dice, hemos hablado de Turner y él dice, me pregunto si Turner sabría algo de la vida de Juana Briones. Esta es la historia viva de California, España, México, los Estados Unidos, dice, en una sola persona, en una sola vida. ¿Qué tienes que decirnos con respecto de la figura de Juana Briones? No sé, Juana Briones. Yo no sé si sale en el libro, me quiere sonar. Y si no... No, yo creo que no. Hay una...
Fernando, yo si no, Fernando, que nos diga a más a qué se refiere y lo intentamos responder. Sí, pero perdona, Carrie. No, yo... Sí, decías algo, ibas a decir algo. Sí, yo no, Juana Briones, yo no sé, tengo que buscar porque yo escribí sobre una mujer que, sí, la madre de San Francisco de California. No, es una cosa que yo no escribí mucho. Lo siento. Un problema con ese tipo de libro es hay cosas que yo no no puedo incluir. Entonces, lo siento, sobre la madre de San Francisco. Sí, porque yo... sí. No, yo vi en el link, en el enlace. Yo escribo sobre mujeres de ficción. Yo escribí sobre Ramona y la escritora Ruiz de Burton. Entonces yo hablo sobre mujeres en esta manera dentro de sus novelas. Entonces, Fernando tiene que leer el libro. pero no, no hablo y no escribo directamente sobre Juana Briones, pero sí yo escribo sobre el tema de los rancheros en California y otras mujeres, pero ella no. Lo siento, pero... Bueno, no pasa nada. Y ya para acabar, la última pregunta que tenía yo apuntada para lanzarte y ya para cerrar, como historiadora y yo también, pues una de las preocupaciones, ¿no? A día de hoy cuando se tratan todos estos temas es cómo se trata en los colegios, ¿no? En la educación, es decir, porque mucha de nos dice cómo saldrán luego las generaciones futuras. Y mi pregunta es, ¿cómo se está estudiando España a día de hoy en los colegios de Estados Unidos? ¿Cómo lo estudiaste tú cuando estudiaste y cómo se estudia a día de hoy? So cuando yo estudié, mi escuela ofreció español, y también en la universidad yo estudié poquito, pero no por de grado. En el futuro, es como, yo tengo amigos que viven en otras partes de Europa, como Holanda o Alemania, donde enseñaron idiomas desde muy pequeño. Yo empecé cuando tenía 13 años, entonces es un poco tarde y por eso nunca me voy a tener un acento perfecto, porque yo no empecé en la edad de 5. Entonces, por el futuro, en términos de educación y intercambio de los dos, yo creo que, wow, no puedo imaginar si una cosa nacional en los Estados Unidos para enseñar español en todas las escuelas, porque es necesaria en un continente donde millones de gente que habla español. Pero educación es clave para el futuro, ¿no? Y hay mucho espacio para mejorar. Y especialmente, y también, por ejemplo, aquí, y no sé exactamente en los Estados Unidos, pero hay problemas con estudiantes que no quieren estudiar idiomas nunca más. Entonces, los departamentos pierden dinero y es difícil. Pero los Estados Unidos debe ser un país bilingüe y empieza en las escuelas. Entonces, por eso me refería que los colegios siempre son un sitio que analizar para poder comprender también a nivel sociológico, ¿no? A día de hoy. Carrie, no te queremos quitar más tiempo, ya te hemos quitado
una hora. Muchísimas gracias por todo. Yo cerraría con una quote de tu libro, una cita que dice que los hispanos fueron parte del pasado de Estados Unidos y también serán parte del mañana. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por tu libro, muchísimas gracias también a todos los asistentes. Creo que hemos superado los 50, que para ser un webinar, una presentación de un libro, creo que está muy bien. De nuevo, os agradezco a todos la presencia. Mañana, a lo largo de la mañana, seguramente a las 12, contactaremos con los 3 ganadores de ese ejemplar del norte, que tenemos la suerte de sortear gracias a los compañeros de la editorial EDAF. Y nos veremos, os animamos a que nos sigáis en redes, en todas las redes del Hispanic Council, porque ahí es por donde anunciaremos todas las actividades próximas, que serán muchas en este nuevo curso 2022. Y nada, agradeceros. Muchísimas gracias a ti, Carrie, por todo el esfuerzo, por hablar un español que he entendido muy bien. Estabas muy nerviosa, así que puedes estar tranquila. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y nada, recomendamos ya para cerrar que compréis El Norte, la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.